quería enseñar primero esto, ¿vale? Que lo puedan ver todo el mundo. Esto es geoingeniería climática. Esto no son aviones normales, ni de pasajeros, ni nada. Esto es geoingeniería climática. Agenda 2030. Están envenenando a la población. Los burgaleses están siendo envenenados. Se han cogido muestras de las lluvias y son metales. Cadmio, yoduro de plata, con las que están rompiendo las nubes para que no llueva y haya sequía. Están demoliendo embalses. Si hay sequía, ¿cómo demuelen embalses? ¿Con qué sentido? Están envenenando a la población. AEMET reconoce que 50 países están siendo manipulados lo que es el tiempo. AEMET lo reconoce. Y el BOE también reconoce que están fumigando. Entonces, aquí, tanto en el BOE, aquí se ha puesto una denuncia en Burgos que la han archivado. Hay una información tremenda y lo que queremos, por favor, que se nos dé voz, que se investigue lo que está ocurriendo, que no se envenene a la población, porque están envenenando a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. Porque ya le digo que AEMET lo está reconociendo. Lo único que intenta es tergiversar y hacer de que es para que llueva. Por eso vemos todos los días los cielos llenos de estas fumigaciones y no cae ni gota. Si dicen que era para que llueva, entonces mi pregunta es, ¿por qué estáis permitiendo que esto esté sucediendo y que estén envenenando a la población de Burgos? De todo el mundo, pero yo vengo hablando de Burgos. O sea, es global. Agenda 2030. Entonces, pido por favor de que se ponga alguna solución y se investigue. Muy bien, pues ¿Vale? le damos contestación por parte del concejal de Medio Ambiente. Y que se investigue, por favor. Muy bien. Se nos dé Le voz damos, en, buenos días. Se nos dé Le voz damos en algún contestación. medio de comunicación. Le damos contestación, sí. Gracias. Buenos días. Respecto a lo que está usted comentando, la verdad que me sorprende porque no tenemos conocimiento. Espera un segundo. No tenemos conocimiento, desde luego, mi concejalía, del que se use el yoduro de plata. Es más, la normativa impide eso, como usted está bien comentando, se hace por medios aéreos. Cualquier tratamiento en este momento está prohibido hacerlo por medios aéreos, con lo cual es imposible que el ayuntamiento